La segunda revolución industrial fue un periodo histórico caracterizado por los grandes cambios socioeconómicos acaecidos entre 1850, 1870 y 1914. Estas transformaciones estuvieron provocadas por los progresos técnicos en la industria química, la petrolera, la eléctrica y la metalúrgica, así como la aparición de inventos como el teléfono o el telégrafo. Al no existir ningún tipo de ruptura con la primera revolución industrial, se suele considerar esta segunda como una fase de la anterior. La principal diferencia fue la velocidad de los cambios que fortalecieron y perfeccionaron lo ya creado en la primera revolución. Además de lo relacionado con la industria y los avances tecnológicos, la sociedad de la época también se transformó profundamente, así aparecieron nuevos métodos de trabajo, creándose por una parte un nuevo tipo de mercantilismo y un capitalismo monopolista, y por otra organizaciones obreras que intentaban mejorar las condiciones del proletariado. Otro aspecto novedoso fue la consolidación de nuevas potencias. La primera revolución industrial había afectado principalmente a Gran Bretaña, pero la segunda se expandió a otros países como Alemania, Japón o los Estados Unidos. Por esta razón, algunos expertos hablan de una primera globalización. Las características de la segunda revolución industrial son las siguientes. Los expertos datan el comienzo de la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1870, dependiendo de la fuente. Entre sus características destaca el desarrollo acelerado de diversos aspectos dentro de la industria química, eléctrica, el petróleo y el acero. Además, se produjeron otros progresos muy importantes en el ámbito del transporte y las comunicaciones. Todas esas transformaciones tuvieron un reflejo en la sociedad que cambió de manera significativa. Se dio la sustitución del hierro por el acero. Al comienzo de la revolución industrial, el hierro continuaba siendo el metal más utilizado en 1878. Se inventó un sistema para explotar los yacimientos de hierro rico en fósforo, que hasta entonces habían sido considerados muy complicados. Este metal, que durante la primera revolución industrial se utilizó casi en exclusiva en el ferrocarril, encontró nuevas aplicaciones y así empezó a usarse en la construcción. En la construcción de, por ejemplo, la Torre Eiffel, estaciones de trenes, edificios y también en armamento. Sin embargo, poco a poco fue sustituido por el acero, una aleación del propio hierro con una pequeña cantidad de carbono. Su precio había limitado el uso hasta que en 1856 la aparición del convertidor de Bismarck abarató su producción. Una de las industrias que sacó más provecho fue la armamentista, y se empezaron a construir acorazados o submarinos totalmente revestidos de acero. Revolución del transporte. El precio de los transportes experimentó un gran descenso. En esta época, esto permitió que el comercio ampliara su campo de acción al conectar de manera más económica las distintas partes del planeta. Igualmente favoreció las migraciones generalizadas de la población. El medio de transporte más utilizado continuó siendo el ferrocarril, que además tuvo una evolución espectacular. Europa pasó de tener 4.000 kilómetros de línea férrica en 1840 a los 100.000 kilómetros en 1870. Igualmente notable fue el desarrollo del transporte marítimo. Los antiguos barcos de vela fueron dando paso a los de vapor, constituidos con el casco de hierro primero y de acero después. La tripulación necesaria disminuyó y el costo de cada viaje fue reduciéndose cada vez más. Electricidad y petróleo. Otra de las características que marcaron este periodo fue la aparición de dos importantes fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Los cambios que supusieron afectaron a toda la sociedad, desde la industria a los transportes, maquinaria automática. La introducción de nueva maquinaria provocó la aparición de nuevos tipos de industria. Estas maquinarias contribuyeron a automatizar la producción, mejorando la productividad y reduciendo los costos. En contrapartida, generaron un aumento del desempleo, ya que se necesitaba menos mano de obra. Taylorismo y Fordismo. El efecto de las máquinas no fue lo único que revolucionó la industria. Junto a la automatización, también aparecieron nuevos métodos de trabajo.
Este especializó cada obrero dentro de la cadena de montaje, midiendo los tiempos requeridos para cada tarea. Ese sistema fue adaptado y ampliado por Henry Ford, dueño de la Ford Motor Company. En sus fábricas se fabricaban los primeros Exporti, usando una cadena de montaje. Una de las novedades fue que los obreros debían tener un sueldo justo que les permitiera al menos poder adquirir uno de sus coches. Según Ford, esos sueldos iban a permitir que aumentara el consumo y que los trabajadores no se unieran a las organizaciones obreras revolucionarias. Avances en el campo científico. A diferencia de lo ocurrido en la primera revolución industrial, que solo se dio en Gran Bretaña, en la segunda afectó más países y esto supuso la aparición de nuevas potencias impulsadas por el crecimiento de sus industrias. Entre ellas destacaron Estados Unidos, Alemania y Japón. Algunas de las causas de la segunda revolución industrial fueron: los expertos aportan a que las causas de esa segunda revolución industrial fueron muchas: nuevas fuentes de energía, los avances en la metalurgia y los beneficios obtenidos de las colonias fueron algunas de las más importantes. El aumento de la población. A partir del siglo XVIII se produjo un aumento considerable de la población. Al final de la epidemia de la peste y el desarrollo de la agricultura fueron factores que permitieron ese crecimiento demográfico, y a esto hay que unirle el descenso de la mortalidad causado por guerras o el hambre. Revolución agraria. Por otra parte, la mejora de las técnicas agrícolas permitió un aumento de la producción, y por otra, la demanda de trabajadores por parte de la industria provocó un trasvase de población de campo a la ciudad. Fuentes de energía. Uno de los factores que más contribuyeron a transformar la sociedad fue el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Estas ofrecieron resultados mucho mejores que las usadas hasta el momento y fueron fundamentales para la aparición de tecnologías más modernas. La electricidad. Aunque varias investigaciones ya habían comenzado a investigar sobre el tema, fue Thomas Alva Edison el que popularizó su uso y sobre todo aportó al mundo un invento revolucionario: la bombilla. Este simple producto, presentado en 1879, sirvió para alumbrar las calles, mejorando la calidad de vida en todo el planeta. Aparte de la bombilla, el desarrollo de la electricidad fue decisivo para otros inventos. Su uso se aplicó en otros ámbitos, desde la maquinaria hasta las comunicaciones. Igualmente, se utilizó como medio de energía para medios de transporte como el tranvía o el metro. El petróleo. El uso más común del petróleo hasta el momento era la iluminación, pero la auténtica revolución llegó con el invento de la combustión interna, que usaba ese producto como fuente de energía. El primero que presentó un motor de ese tipo fue Nicholas Otto en 1876, inaugurando la era motorizada. Un año más tarde, la gasolina sustituyó al gas natural como combustible de ese motor, gracias a las investigaciones de Carl Benz. Poco después, Rudolf Diesel creó un motor a petróleo para las locomotoras y el transporte marítimo. Estos inventos se aplicaron pronto a la industria, impulsando la expansión de las máquinas automáticas. Entre los avances tecnológicos de esta época se puede mencionar la máquina de vapor, el teléfono, el avión y la bombilla.